El reloj de pared marcaba las 11:57 cuando el silencio de la casa se volvió más espeso. El tic-tac, que siempre había sido un sonido de compañía en sus noches de soledad, ahora parecía distinto. Cada segundo pesaba, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Afuera, la calle dormía, pero dentro del pequeño salón algo invisible empezaba a moverse. La anciana estaba sentada junto a la ventana, con las manos sobre un chal gris. Había pasado todo el día sintiendo un presentimiento leve, difícil de describir. No era miedo. Era expectación. Como si el alma supiera algo que el cuerpo aún no. La lámpara sobre la mesa iluminaba apenas los retratos viejos, rostros amados que el tiempo había ido borrando, pero que seguían siendo su compañía fiel. En aquel silencio, los recuerdos respiraban con ella. De pronto, el reloj sonó con una nitidez casi sobrenatural. Cada tic-tac parecía un paso que se acercaba. Y en medio de esa espera sin forma, su corazón murmuró, sin voz, una frase que no sabía de dónde venía: solo quedan 3 minutos. No entendió su significado, pero sintió que debía permanecer quieta. Porque algo, en ese instante, se estaba preparando. Había aprendido a convivir con la espera. Esperó noticias que nunca llegaron, visitas que no se concretaron, respuestas de Dios que parecían retrasarse eternamente. Pero aquella noche la espera era distinta. No dolía. No pesaba. Era como una presencia dulce que se acercaba con pasos de ternura. Miró hacia la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes, densas, inmóviles. Parecía un manto detenido sobre el mundo. Qué extraño, pensó, no sopla ni una brisa. Sin embargo, dentro de ella algo se movía. Era un movimiento leve, interno, que no provenía de la mente ni del cuerpo. Era el alma, que comenzaba a despertar. El reloj avanzó un minuto más. 11:58. La anciana sintió una calidez en el pecho, un pulso que la hizo cerrar los ojos por un momento. No sabía si era emoción o temor, pero ese pulso tenía una textura viva, casi sagrada. Y mientras el silencio seguía creciendo, una certeza sin explicación llenó su mente: el cielo estaba a punto de hablar. Sin previo aviso, el aire de la habitación cambió. No hubo tormenta ni ventana abierta, pero una corriente suave recorrió el espacio, moviendo apenas las cortinas. Era un viento distinto, con un aroma que no pertenecía a este mundo. Ni a flores, ni a incienso, ni a lluvia. Era el olor limpio del principio de las cosas, el perfume de algo que nace. La anciana levantó la vista. Las sombras en las paredes parecían danzar, no por efecto de la lámpara, sino por una vida que de pronto las animaba. El tiempo, por un momento, dejó de fluir. No había sonido, no había afuera ni adentro. Solo el viento, el leve murmullo de lo invisible. Sintió una mano invisible rozar su rostro. Era un toque delicado, imposible de confundir con el aire. Su piel se estremeció, pero su corazón permaneció en calma. ¿Eres tú?, susurró, sin saber exactamente a quién se dirigía. El viento pareció responder. No con palabras, sino con una ternura que la envolvió. En ese instante, la soledad de años enteros se volvió ligera. Como si alguien la estuviera preparando para algo que estaba por venir. El reloj marcó las 11:59. Y ella comprendió, sin entenderlo, que el cielo ya había comenzado a moverse. La noche siempre había sido su espejo más fiel. En ella veía reflejado el peso de los años, los nombres que ya no pronunciaba, los rostros que el tiempo había desvanecido. A veces se sentía como una hoja seca sostenida por un hilo invisible, viva, pero inmóvil. Sin embargo, esa noche su soledad tenía un tono distinto, más callado, menos frío. El reloj avanzaba con paciencia, pero ella ya no lo temía. Cada tic-tac era como una respiración compartida, como si alguien más, allá en el silencio, respirara con ella. Tomó entre sus manos el pequeño rosario que descansaba sobre la mesa. No sabía si aún recordaba las palabras de las oraciones, pero lo sostuvo como quien sostiene una promesa antigua. Miró a su alrededor. La casa estaba en penumbra, pero no había oscuridad. Algo se había encendido, algo que no provenía de lámparas ni velas. Era un brillo suave, interior, que nacía de la quietud. Y por primera vez en mucho tiempo, no deseó compañía humana. Sintió que bastaba con esa presencia muda que flotaba en el aire. Porque cuando el cielo se acerca, la soledad deja de doler. El pulso de su corazón comenzó a cambiar. No era taquicardia ni ansiedad. Era una vibración dulce, casi imperceptible, pero constante.
Parecía el eco de algo que venía desde muy lejos, y al mismo tiempo, desde muy dentro. La anciana cerró los ojos. Podía sentir cómo ese pulso se extendía por todo su cuerpo, las manos, los brazos, la espalda. No era energía física, era espiritual. Una corriente tibia, viva, que la sostenía desde adentro. Por un instante, creyó que se desvanecería. Pero no cayó, porque algo, una fuerza que no conocía, la mantenía erguida, serena. Abrió los ojos y notó que todo lo que la rodeaba parecía moverse, apenas, como si el aire respirara. Ese movimiento era sutil, pero real. Era como si el mundo se hubiera vuelto transparente y pudiera verse el pulso de la creación misma. Y en ese ritmo, sintió que su corazón ya no latía solo. El reloj marcaba el último minuto antes de la medianoche. El cielo estaba a punto de abrirse. Fue entonces cuando la oyó. Una voz, leve como un suspiro, cruzó el aire. No venía de fuera, sino de dentro, como si el alma pronunciara algo que siempre había sabido, pero que ahora volvía a escuchar. Mira al cielo. No era una orden. Era una invitación. La anciana levantó lentamente la mirada hacia la ventana. Las nubes que antes cubrían la noche se habían separado, dejando entrever una franja luminosa que cruzaba el firmamento. No era la luna. Era otra luz, profunda, azul, viva, que se movía con una lentitud divina. El corazón se le aceleró, no por miedo, sino por reverencia. Entendió que no estaba soñando. Algo real, algo que no pertenecía a la tierra, se estaba manifestando frente a ella. Mira al cielo, volvió a oír, esta vez más cerca, como si la voz proviniera del aire mismo. La frase la atravesó, y en ese instante, su alma se llenó de claridad. Porque cuando el cielo llama, no es para ser visto con los ojos, sino con el alma que recuerda de dónde viene. El reloj sonó con un eco profundo. Las agujas se alinearon en silencio, y el aire de la casa pareció suspenderse. 3 minutos. Solo 3. Pero cada segundo que transcurría tenía el peso de una eternidad. El tiempo humano se encogía, el tiempo divino se desplegaba. La anciana sintió un estremecimiento. No era miedo, era algo más puro, la conciencia de que algo estaba ocurriendo, algo que ninguna palabra podría nombrar. Todo a su alrededor se aquietó, como si la materia misma obedeciera a un llamado. El aire vibraba. El reloj seguía marcando, pero ya no era un simple instrumento, era testigo. Un guardián del umbral entre dos mundos. Ella se llevó una mano al pecho, donde el pulso se mezclaba con el del universo. El sonido de su respiración coincidía con el compás del reloj, y por un instante, la frontera entre ella y el mundo se deshizo. Y entonces comprendió, esos 3 minutos no eran una cuenta regresiva, sino una revelación. Una luz azul comenzó a derramarse desde el cielo, silenciosa, viva, como agua celestial. No venía de un punto fijo, parecía surgir de todas partes. La habitación entera se volvió un espejo que reflejaba ese resplandor, y en cada superficie brillaba una vibración distinta, como si el mundo entero respirara un mismo nombre que no podía pronunciarse. La anciana se levantó con esfuerzo, apoyando las manos sobre la mesa. No podía apartar la mirada de la ventana. Las nubes se abrían lentamente, revelando un cielo que no era el mismo. Había movimiento, un fluir, un pulso, una corriente, como si el firmamento fuera una ola viva. El corazón se le aceleró, y sin saber por qué, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de sobrecogimiento. El alma, ante la inmensidad, reconoce su origen. Y en esa luz, sintió que algo familiar la llamaba, algo que siempre había estado allí, esperándola. Entonces oyó su nombre. No con los oídos, sino dentro del pecho. Fue un sonido tan puro que no dolió. Era un llamado que no pedía nada, solo decía, estoy aquí. Y en ese instante, el cielo entero pareció inclinarse hacia su ventana. Lo que vio después no fue una visión, sino una revelación. El cielo se movía. No como el viento mueve las nubes, sino como un corazón que late. Cada estrella parecía respirar, cada sombra se desplazaba con una armonía perfecta. La noche ya no era noche. Era un cuerpo vivo, lleno de presencia. Las nubes formaban ondas, como si una mano invisible las guiara. Había un orden, una intención, un mensaje sin palabras. Ella comprendió, sin razonar, que no era el cielo físico lo que se movía, sino el espiritual. Un cambio profundo estaba ocurriendo en el tejido invisible de la creación. Sus rodillas temblaron, pero no cayó. Se sostuvo en la fe que volvía a nacer dentro de ella. En el reflejo del vidrio,
Vio su rostro iluminado por aquella luz azul, y por un momento, pareció otra persona, más joven, más viva, más consciente. Una brisa cálida cruzó el cuarto, y el sonido del reloj se desvaneció. El tiempo ya no importaba. Lo que ocurría trascendía los minutos. El cielo se estaba moviendo, sí, pero también algo dentro de ella, algo que había dormido durante años, despertaba al mismo compás. No hubo relámpago, ni estruendo, ni sombra. Solo una luz más pura dentro de la luz. Una claridad que parecía tener rostro sin tener forma. Y en medio de esa calma que suspendía el aire, ella supo que él estaba allí. El arcángel Miguel no descendió del cielo, se reveló en él. Era parte del resplandor, una presencia que no necesitaba cuerpo para hacerse sentir. Su fuerza llenaba la habitación, pero no pesaba, su poder se percibía, pero no oprimía. Era autoridad envuelta en ternura. La anciana bajó la mirada, incapaz de sostener tanta paz. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosas, no por miedo, sino por reconocimiento. El alma siempre reconoce la voz de donde vino. Miguel no habló con palabras. Su silencio era sonido, su mirada era enseñanza. Y en ese instante, sin que nadie le explicara nada, ella comprendió, lo que había comenzado como una noche cualquiera era, en realidad, un llamado divino. El arcángel no venía a llevársela, sino a mostrarle que el cielo no está lejos. El cielo se mueve cada vez que un corazón vuelve a creer. El aire se llenó de vibración. No era viento ni trueno, era pensamiento puro. Una frase se formó en su mente, clara como un río de luz. El cielo se está moviendo, y también dentro de ti. Aquellas palabras no eran profecía, eran verdad inmediata. El cielo que se agitaba allá arriba no era sino el reflejo del que despertaba en su alma. Durante años había vivido mirando hacia afuera, buscando señales en las nubes, respuestas en los días. Pero ahora entendía, el movimiento del cielo comenzaba cuando el alma se abría. Sintió un calor expandirse desde el pecho hacia los brazos, una energía suave, maternal. Era como si Dios, a través del arcángel, estuviera ordenando su interior, colocando en su sitio cada fragmento de su historia. El cielo se movía, sí, pero no para asustar, sino para acomodar el amor en su justa medida. Ella lo entendió con una certeza sin palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente, sin miedo, sin prisa. Cada inhalación era una oración. Cada exhalación, una respuesta. Afuera, la noche también había cambiado. Las ramas, los tejados, el aire mismo parecían atentos, como si toda la creación participara del mismo acto sagrado. La anciana miró hacia el cielo, y aunque las nubes volvían a cubrirlo, ya no importaba, sabía que detrás de ellas el cielo seguía moviéndose. El arcángel permanecía en silencio. Su presencia lo llenaba todo, incluso los espacios vacíos de la casa. Era una quietud tan perfecta que el alma misma parecía latir al compás de la tierra. Ella bajó la vista y posó las manos sobre el suelo. Gracias, susurró. No hablaba con palabras aprendidas, sino con la gratitud de quien ha visto lo eterno rozar lo cotidiano. En ese gesto, comprendió algo más. El cielo no se mueve solo allá arriba. Se mueve también en los que escuchan. Una lágrima cayó sobre el suelo. Y al tocarlo, el suelo pareció brillar por un instante, como si la creación entera respondiera. Porque cuando el alma se alinea con Dios, incluso la tierra se vuelve oración. Y en ese silencio compartido, la noche se llenó de promesas que no necesitaban ser dichas. El resplandor seguía allí, suave, estable, envolvente. No hacía falta hablar, pero la anciana sintió la necesidad de hacerlo. No con palabras humanas, sino con el alma. Cerró los ojos y dejó que el corazón hablara por sí mismo. Y lo que salió de él no fueron frases, sino recuerdos, heridas, miedos. Recordó los días en que había dudado del amor de Dios, las veces en que pensó que su oración se perdía en la nada. Recordó los silencios, los reproches al cielo, los momentos en que eligió callar por cansancio. Todo eso emergió ahora, no como culpa, sino como verdad que finalmente pedía ser liberada. Las lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, lentas, puras. Y en cada una, un peso se deshacía. No pedía perdón, lo entregaba. No buscaba consuelo, lo encontraba en el acto mismo de abrirse. Porque en el silencio, donde la luz toca lo más profundo, la confesión no es castigo, sino curación. Miguel permanecía frente a ella, sin moverse, pero su presencia parecía sostener el aire mismo. La anciana sintió que cada palabra no dicha se convertía en chispa, en respiro, en alivio. Y cuando todo fue entregado,
lo único que quedó fue la paz. Una paz inmensa, clara, como si el alma acabara de vaciarse del dolor y llenarse de eternidad. Entonces la luz se intensificó. No en brillo, sino en vida. Era como si el universo entero hubiese decidido pasar por aquel cuarto, por aquel instante. La anciana sintió una energía recorrer su cuerpo, suave pero firme, desde la cabeza hasta los pies. No dolía, pero tampoco era solo consuelo, era poder. Un poder puro, lleno de ternura. El aire se volvió cálido, vibrante. Cada respiración era fuego leve, cada latido una sinfonía silenciosa. Se dio cuenta de que esa corriente no venía de fuera, sino de dentro. Era el espíritu mismo, que volvía a ocupar su morada. La anciana dejó que la energía fluyera, sin resistencia. El cansancio, la pesadez, la fragilidad de los años desaparecieron. Por unos segundos, fue eternidad. No vieja, no enferma, no sola. Solo alma. Pura, viva, perfecta. El arcángel Miguel levantó una mano. Y sin tocarla, el resplandor que la rodeaba se expandió hasta llenar todo el espacio. La casa entera pareció respirar. La materia se volvió espíritu. La oscuridad, claridad. Y en medio de aquella corriente, entendió lo que siempre había buscado sin saberlo. El cielo no está quieto. El cielo vive. Y cada alma que ama lo hace moverse. El silencio volvió, pero no era vacío. Era el sonido más puro que había oído jamás, el latido del cielo. No era uno solo, sino miles, entrelazados. Latía el viento, la tierra, la luz. Latía el reloj, el corazón, las lágrimas que caían sobre sus manos. Todo vibraba en perfecta armonía, como si la creación entera respirara junto a ella. El arcángel se acercó un poco más, y su voz interior habló, serena. ¿Lo oyes? Es el corazón de Dios. La anciana se cubrió el pecho. Sí, lo oía. No con los oídos, sino con el alma. Era un pulso inmenso, constante, como el amor que nunca cesa. En ese momento, comprendió que todo lo que existe, el dolor, la alegría, la espera, la pérdida, forma parte de ese mismo latido eterno. Lloró otra vez, pero con una ternura distinta. Ya no había tristeza, sino reverencia. Comprendió que había pasado toda su vida tratando de encontrar señales, sin darse cuenta de que ella misma era un pequeño reflejo del cielo en movimiento. Miguel sonrió. No con el rostro, sino con la luz. Y el universo, por un instante, pareció sonreír con él. La luz azul que había llenado el cuarto comenzó a tornarse dorada. No se apagaba, se transformaba. Era la misma presencia, pero con otro matiz, como si el cielo quisiera decirle que todo milagro también tiene forma de amanecer. El aire se volvió tibio, con un perfume leve de flores que ella no conocía. El arcángel Miguel permanecía en silencio, observándola. Su presencia ya no imponía reverencia, sino ternura. Era como si toda la fuerza del universo se hubiera vuelto una caricia. Ella lo entendió sin palabras. El cielo no solo se mueve para mostrar poder, también se mueve para acercarse. Sintió entonces que algo se abría dentro de su pecho. No era físico. Era como si su alma tuviera ventanas, y ahora se abrieran hacia una claridad infinita. Comprendió que no se trataba de un final, sino de un comienzo. Lo que había visto esa noche no era una despedida, sino un llamado. El reloj marcó las 12. El minuto exacto en que el cielo y la tierra parecieron unirse. Y mientras el sonido del reloj se repetía en el aire, la anciana sonrió. Porque sabía que esa hora no era de fin, sino de promesa cumplida. Cuando abrió los ojos por completo, la habitación estaba igual que antes, y, sin embargo, nada era igual. La lámpara, la mesa, los retratos, todo tenía un resplandor propio, una claridad que no provenía del sol. Era como si cada cosa del mundo hubiera recordado su propósito. Se levantó despacio, con una calma nueva. No sentía cansancio, sino plenitud. Caminó hacia la ventana y miró el cielo. Las nubes volvían a moverse, pero ahora con suavidad, como si danzaran. El amanecer estaba cerca, y en el horizonte, una franja azul persistía, como una firma divina en el aire. Respiró profundamente. El aire tenía sabor a vida nueva. Y en ese respiro, comprendió algo que la llenó de gratitud. El cielo no se había movido para mostrar su poder, sino para recordarle su valor. El amor de Dios, entendió, no siempre se manifiesta con milagros visibles. A veces llega como una mirada distinta. La que ve belleza donde antes había rutina, esperanza donde antes había cansancio,
eternidad donde antes había miedo. Y desde ese instante, nada en la tierra volvió a parecerle ordinario. El arcángel Miguel ya no era visible, pero su presencia seguía allí, fundida en el aire, en la luz, en su propia respiración. No necesitaba verlo para saberlo. Lo sentía en cada latido, en cada pensamiento que ahora nacía limpio, sin sombras. Caminó por la casa despacio, tocando los muebles, los libros, los retratos. Cada objeto tenía una historia, y por primera vez, las veía todas como bendiciones. Incluso las pérdidas, incluso las lágrimas. Porque comprendió que nada se pierde si fue amado con verdad. Se detuvo frente al reloj. Aquel reloj que antes era símbolo de espera y de fin, ahora parecía un amigo fiel. El sonido de sus segundos ya no la inquietaba. Cada tic-tac era una afirmación, sigo aquí. Y en ese instante lo comprendió todo. El cielo se había movido, sí, pero no para cambiar el mundo, sino para mover su corazón. La certeza la llenó de una paz tan profunda que todo dentro de ella se volvió silencio. Un silencio habitado, vivo, eterno. La casa volvió a su quietud. El reloj seguía marcando los segundos con la misma fidelidad de siempre, pero ya no pesaban, ya no dolían. Cada tic-tac era un recordatorio de que el cielo se había detenido por un instante solo para tocar su vida, y que ese toque bastaba para transformarlo todo. La anciana se sentó en su sillón favorito, junto a la ventana. Afuera, la madrugada empezaba a ceder paso a la luz del día. El primer canto de un ave rompió el silencio, y ella sonrió. Era como si la creación entera estuviera celebrando lo que había ocurrido en ese pequeño cuarto. No sabía cómo explicarlo, ni siquiera a sí misma. ¿Cómo se explica un milagro que no pide prueba? Pero lo entendía con una claridad imposible de describir. El cielo se había movido, sí, pero no para asustar, sino para despertar. Todo lo que había pesado durante años, la soledad, la edad, el cansancio, ahora parecía liviano. Nada había desaparecido, pero nada dolía igual. Era como si su alma, al alinearse con el movimiento del cielo, hubiera encontrado su propio equilibrio. El silencio volvió a llenar la habitación, pero era un silencio distinto, no vacío, sino lleno de presencia. Y en él, el corazón respiraba en paz. El sol apareció despacio, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La anciana observó el amanecer como si fuera el primero. Todo brillaba con humildad, el vapor del té sobre la mesa, la brisa que movía las cortinas, la luz que jugaba con los retratos antiguos. Cada cosa era sencilla, pero contenía algo divino. Gracias, murmuró. No a nadie en particular, sino a todo. A la vida que la había sostenido, a la espera que la había preparado, al cielo que se había movido para recordarle que aún era amada. Caminó hacia la ventana y levantó la vista. Las nubes se deslizaban lentamente, y entre ellas, una franja azul persistía, viva, igual que la que vio la noche anterior. No era imaginación. Era promesa. El cielo seguía moviéndose, pero ya no allá arriba. Ahora lo hacía dentro de ella. El reloj marcó las 6. Un nuevo día comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, la anciana no esperó nada. Solo vivió. Y en su vivir, el cielo siguió danzando.